Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de noticias del mundo del espectáculo y secretos que no te puedes perder. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que honestamente, cuando la escuché, me quedé con la boca abierta. Y estoy seguro de que a ustedes también les va a volar la cabeza. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto íntimo revelado por Serkan Ayolu sobre Özge Gürel que, de verdad, es imposible de creer. Ya saben cómo nos gusta traerles la primicia, lo último de lo último, y esta noticia se ajusta perfectamente a esa descripción. Serkan Ayolu, el galán turco que ha conquistado corazones, ha sido el encargado de revelar algo muy personal sobre su colega y, muchos dirían, quizás algo más. Özge Gürel. Y créanme, no es un detalle cualquiera. Es algo que nos hace ver a esta querida pareja de una manera totalmente nueva. Si ustedes, como yo, son fans de estas dos estrellas, de sus trabajos, de su química en pantalla, este vídeo es para ustedes. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Únanse a nuestra comunidad y seamos los primeros en enterarnos de todo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante secreto. La noticia ha estado circulando en los medios turcos y ha causado un verdadero revuelo. Se trata de una revelación que Serkan Ayolu hizo, aparentemente de forma muy casual, pero que ha desatado una ola de especulaciones y asombro. Hablamos de algo que, según Serkan, es una faceta de Özge Gürel que muy pocas personas conocen, algo íntimo, algo que va más allá de su imagen pública de actriz talentosa y carismática. Se dice, y esto es lo que Serkan ha compartido, que Özge Gürel tiene una pasión secreta, un gusto muy peculiar que la diferencia de lo que podríamos imaginar. Y no estamos hablando de un pasatiempo común como leer o pintar. Esto es algo inesperado. Según las declaraciones de Serkan, Özge tiene una fascinación por los insectos. Sí, han oído bien. Insectos. Y no me refiero a tener una mariposita en una pecera. Hablamos de algo más profundo, una verdadera admiración por el mundo de los arácnidos, los escarabajos, las arañas, de todo el reino de los artrópodos. Al principio, cuando escuché esto, pensé, ¿en serio? Özge Gürel, la dulce y etérea Özge, tiene interés en los insectos. Es la imagen que uno tiene de ella, tan elegante, tan delicada, y de repente, boom, te sale con esto. Y es precisamente ahí donde radica lo increíble de la noticia. Serkan Ayolu lo contó en una entrevista, y su tono era de genuina sorpresa y admiración. Dijo que le parecía algo fascinante cómo Özge podía pasar horas observando un escarabajo, analizando sus movimientos, su anatomía, como si estuviera frente a una obra de arte. Incluso mencionó que ella tiene un conocimiento sorprendentemente detallado sobre diferentes especies. Imaginen la escena, una actriz hermosa, rodeada de fama y glamour, y de repente, en su tiempo libre, se dedica a estudiar la biología de un insecto. Es como sacado de una película. Serkan describió cómo en alguna ocasión, mientras estaban juntos, ella se detuvo a observar una pequeña araña en la pared y comenzó a explicarle todo sobre ella, su telaraña, su comportamiento. Y él, confiesa, se quedó boquiabierto. Dijo algo así como, nunca imaginé que alguien pudiera tener tanta pasión por algo tan, para algunos, repulsivo. Pero en ella, lo veía como una curiosidad pura, una conexión con la naturaleza que va más allá de lo convencional. Esta revelación nos ofrece una perspectiva completamente diferente de Özge Gürel. Nos muestra que detrás de la pantalla, detrás de los personajes que interpreta, hay una persona con intereses profundos y sí inesperados. Es un recordatorio de que todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestras pasiones ocultas que nos hacen únicos. Y en el caso de Özge, esta fascinación por los insectos es, sin duda, una de las más sorprendentes y, me atrevería a decir, enriquecedoras. ¿Pero qué podría explicar esta inusual afición? Las especulaciones son muchas y algunas de ellas muy interesantes. Podría ser una conexión profunda con la naturaleza, una forma de encontrar calma y fascinación en los detalles del mundo natural, algo que quizás contraste con la vorágine de la vida pública y los escenarios de rodaje. Quizás proviene de su infancia, de alguna experiencia temprana que sembró esa semilla de curiosidad por la vida pequeña y a menudo ignorada. O tal vez, y esto es solo una teoría personal, sea una manifestación de su inteligencia y su deseo de comprender el mundo en su totalidad, sin prejuicios ni temores.
Después de todo, los insectos son seres complejos, con intrincados sistemas biológicos y comportamientos fascinantes. Lo cierto es que para Serkan, esto es un signo de la inteligencia. La profundidad y la singularidad de Ozge. Él la ve como alguien que aprecia la belleza en todos sus aspectos, incluso en aquellos que la mayoría de la gente ignora, teme o considera desagradables. Es esta capacidad de ver más allá de lo evidente, de encontrar maravilla en lo insólito, lo que la hace tan especial, tanto como actriz como persona. Este tipo de revelaciones son las que hacen que el mundo de las celebridades sea tan cautivador, ¿no creen? Nos permiten vislumbrar un poco de su vida privada, de sus verdaderos intereses, y nos demuestran que al final, son personas como nosotros, con gustos y pasiones que a veces nos dejan con la boca abierta, desafiando nuestras expectativas y ampliando nuestra comprensión de lo que es posible. Serkan también bromeó un poco sobre la situación, diciendo que a veces le da un poco de cosa, cuando ella se pone a investigar de cerca a algún insecto, especialmente si es uno que a él le genera cierta aprehensión, pero que admira profundamente su capacidad de observación, su paciencia y su vasto conocimiento. Es esa dualidad, la de la actriz glamurosa que brilla en pantalla y la entomóloga amateur con una curiosidad insaciable, lo que hace que esta historia sea tan deliciosa y, repito, imposible de creer a la primera. Nos da esa dosis de sorpresa que tanto amamos en este canal. Ahora pensemos un poco en las implicaciones de esta noticia. ¿Cambiará nuestra percepción de Ozge Gurel? Probablemente sí. Para bien, me atrevería a decir. Nos muestra a una mujer con una mente inquisitiva, con una capacidad para ver el mundo desde ángulos diferentes, apreciando la complejidad y la belleza en los detalles más pequeños. Y eso, amigos, es admirable. Nos aleja de las percepciones superficiales y nos acerca a la persona real detrás del personaje público. Además, ¿quién sabe? Quizás en el futuro veamos a Ozge Gurel participando en algún documental sobre la naturaleza, o utilizando su conocimiento especializado para dar un toque auténtico a algún papel que requiera un entendimiento profundo de la vida de los insectos. Todo es posible. Esta faceta oculta podría abrirle puertas a proyectos inesperados y, sin duda, la haría destacar aún más. Imaginen una serie de ciencia ficción donde ella interpreta a una experta en biodiversidad, o un drama donde su amor por los insectos juega un papel crucial en la trama. El potencial es enorme. Serkan Ayolu, al revelar este secreto, no solo nos ha dado una anécdota curiosa para amenizar nuestras conversaciones, sino que ha pintado un retrato más complejo y fascinante de Ozge Gurel. Ha humanizado aún más a la estrella, mostrándonos una faceta que rompe con los estereotipos y nos invita a reflexionar sobre lo que consideramos normal o esperado en figuras públicas. Nos demuestra que la fascinación y el conocimiento pueden encontrarse en las formas más sorprendentes, y que la verdadera belleza reside en la unicidad de cada individuo. En definitiva, esta revelación de Serkan Ayolu sobre la pasión de Ozge Gurel por los insectos es uno de esos secretos íntimos que al principio cuesta digerir, pero que luego, al entender la profundidad, la curiosidad y la admiración por la naturaleza que implican, se vuelven increíblemente interesantes. Nos demuestra que la belleza y el conocimiento pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que las personas que admiramos en la pantalla tienen mundos interiores tan vastos y sorprendentes como el universo. Es un testimonio de que la curiosidad no tiene límites y que la admiración por la vida puede manifestarse de las maneras más insólitas. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante secreto. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta revelación. Hemos descubierto una faceta de Ozge Gurel que, sin duda, ha dejado a muchos con la boca abierta, y hemos visto cómo Serkan Ayolu, con una anécdota aparentemente sencilla, nos ha abierto una ventana a la complejidad y la riqueza del mundo interior de su colega. Nos ha recordado que las apariencias a veces engañan y que detrás de cada estrella hay un ser humano con intereses y pasiones que pueden sorprendernos y enriquecernos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que esta pasión por los insectos podría influir en su carrera o en su vida de alguna manera? ¿Tienen ustedes alguna pasión secreta e inesperada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones y reflexiones. La interacción es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo es nuestra mayor motivación.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Serkan Ayol. Uyozge Gurel, para que todos estemos al tanto de este increíble secreto y podamos debatir sobre ello. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en recibir todas nuestras noticias de última hora y secretos del mundo del espectáculo. No se queden fuera de la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima.